Muchas gracias y en aras de lo que acaba de decir la licenciada Orquídea, también contamos con dos testimonios en relación a este tema. Lamentablemente una de las mujeres que iba a venir no vino, pero a continuación nos compartirá su experiencia con este tema. La ciudadana María Guadalupe Rodríguez Rincón. ¿Sí? Igual les vuelvo a rogar un poquito que respetemos los tiempos para concluir y sacar las conclusiones que habíamos prometido, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya se habló de lo que es el síndrome de alienación parental. Sin embargo, hasta este momento no se ha realizado un análisis exhaustivo y a profundidad de las graves consecuencias en la madurez de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, un impacto medible en el desarrollo de estos y cómo es que se modifica de manera negativa la conducta cuando son víctimas de alienación parental. El doctor Sauceda, quien es catedrático de la Facultad de Psiquiatría en la UNAM, realizó un estudio en el cual refería que los niños que se desarrollaban dentro de un entorno de separación paternal tenían más tendencias a desarrollar algún tipo de enfermedad psiquiátrica sobre aquellos que vivían en un entorno integrado, pero aún eran más proclives a este tipo de situación aquellos que se encontraban en la etapa de incertidumbre en el cual se vivía al momento de la fractura del vínculo matrimonial, hasta que los padres encontraban el ambiente de convivencia más parecido a la realidad anterior. Esto en el mejor de los casos, ya que sabemos que muchos de nosotros pues no lo logramos. De manera evolutiva se ha creado la cultura en cuanto a que las mujeres o las madres somos las más aptas para cuidar a los hijos. Esto remontándonos incluso hasta las primeras etapas del hombre, en las cuales él era quien salía a cazar mientras que las mujeres nos quedábamos al cuidado de la crianza de los hijos. Sin embargo, al día de hoy no es así. Los roles familiares han encontrado un cauce distinto al tradicional, en el cual cada uno de los integrantes elige adaptarse para generar un entorno familiar apropiado. En la década más o menos de los 80 en Estados Unidos inició un movimiento por parte de los hombres en el cual pedían que se modificaran esas determinaciones judiciales, toda vez que era de manera general la guardia y custodia para la madre, por lo que ellos pedían que por lo menos estas resoluciones fueran de una manera más equitativa. Y pues al día de hoy vemos que aún no se ha logrado mucho en ese sentido. De acuerdo a esas dinámicas familiares a las cuales nos hemos adaptado, pues es en consecuencia que tiene que haber una armonización legislativa con el entorno social. En ese sentido observamos que varios estados pues ya han estado realizando esas iniciativas en sus códigos civiles, en los familiares y hasta penales. En el caso de las entidades que cuentan con esos códigos familiares, ¿verdad? No son todas las entidades federativas. La licenciada Orquídea me manifestó que se vive este síndrome de alienación parental de manera diversa, tanto en hombres como mujeres, y es verdad. El día de hoy vengo a decirles mi testimonio. Yo les puedo contar que en su momento yo fui una mujer alienada, viví en carne propia la alienación de mis hijos desde el momento de la separación del padre de ellos, llegando incluso a tramitar una pérdida de patria potestad en mi contra. Mis hijos, en ese entonces infantes, por supuesto que somatizaban las violentas palabras y acciones que tenía el padre hacia ellos al momento de la convivencia con él, y estas pues obviamente traían una secuela al momento que estaban conmigo. Era impresionante el grado de afectación que tenían mis hijos. Ellos convivían sábados y domingos con su padre. Él
lunes y el martes era un martirio para mí tenerlos porque manifestaban conductas demasiado depresivas, ansiosas. El miércoles más o menos se regularizaban, jueves y viernes estaban bien y otra vez fue una rutina durante años. Ellos estaban somatizando esa alienación parental. Cabe señalar, mis hijos, dentro de esa manifestación de la alienación parental, debemos ver que ese síndrome no es solamente una desacreditación en frente del otro por una cuestión de una palabra. Este síndrome de alienación parental también existe incluso justificando las propias acciones y omisiones de cuidado y protección que se debiesen tener con los hijos. En mi caso en particular, la alienación que tuvieron mis hijos no solo fue la imposición ante ellos de una imagen negativa de mi persona, sino el justificar sus propias agresiones en un supuesto estado de indefensión ante mi persona por tener en aquel entonces un cargo público. La imagen que él manejaba ante nuestros propios hijos era de perfil bajo, digámoslo así. En diversas ocasiones me denunció por omisión de cuidados, maltrato infantil, abandono, mal ejemplo, etcétera. Un sinfín de denuncias que realizó ante la Procuraduría de la Defensa del Menor, situaciones que obviamente fueron atendidas por en aquel entonces la procuradora a través de, y yo agradezco muchísimo el haberme encontrado a una licenciada empática, que fue la licenciada Lupita Perea, que tuvo a bien revisar y atender cada una de esas denuncias que fueron realizadas en mi contra. Sin fin de veces asistieron a mi domicilio, cuando estaba presente, cuando no estaba presente, acudieron a todos los vecinos, acudieron a mi lugar de trabajo a realizar una investigación exhaustiva a ver si era cierto que yo había realizado tales omisiones o maltrato infantil. Sin embargo, pues bueno, esas situaciones en las cuales en su momento yo viví y que era vergonzoso pasar por una situación que en mi propio trabajo llegaran a preguntar si era cierto que yo era buena madre, si era cierto que sabían que yo era, que era alcohólica, que era un sinfín de mentiras, era vergonzoso, pues a final de cuentas esos mismos dictámenes se volvieron a mi favor, puesto que esos dictámenes protegieron y cuidaron la guardia y custodia que él pretendía quitarme. Sin embargo, pues bueno, esta situación trajo secuelas en la conducta de mis hijos, secuelas que hasta el momento, aun y cuando ya no son infantes, se siguen viviendo. Digo con toda claridad que ellos han sido atendidos por profesionistas en psicología desde aquel entonces a la fecha. Ellos corrieron con suerte, porque aun y cuando en su infancia no fue del todo fácil, pues han tenido esa oportunidad de ser atendidos, han contado con mi acompañamiento, han contado con el acompañamiento de mi familia, han contado con diferentes personas que están interesados en su desarrollo personal. Sin embargo, pues todo lo vivido, menciono que a la fecha el resultado de todo lo que padecí en ese entonces me llevó a un estudio exhaustivo en relación a este síndrome, situación en la cual redundó en hacer primeramente una licenciatura en psicología con maestría en adolescentes, posteriormente una licenciatura en Derecho con maestría en Ciencia Jurídico Penal y actualmente dedicándome a lo que es litigo en materia de adolescentes. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque como bien lo digo, mis hijos tuvieron la fortuna de contar con ese apoyo cuando tenían la necesidad. Y aún con apoyo puedo ver el día de hoy secuelas en la conducta de esa alineación parental que tuvieron por parte del padre. Sin embargo, pues existe un grupo olvidado por el sistema y la sociedad, que son en su mayoría consecuencia de este síndrome de alienación parental. Este grupo es el de adolescentes en conflicto con la ley penal. Hace algunos años estuve colaborando como coordinadora de la unidad multidisciplinaria del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil aquí en el estado de Zacatecas.
Es decir, que estuve a cargo de la supervisión del programa reeducativo de estos jóvenes, por lo cual tenía bajo mi responsabilidad la atención de todos y cada uno de ellos por parte de diversas áreas, entre ellas psicología, medicina, trabajo social, criminología, psiquiatría, educación y prefectura, las cuales se encargaban de elaborar el programa individualizado con el cual debían de cumplir al encontrarse en ese lugar. Por supuesto que en las evaluaciones psicológicas se detectaron entre las principales causas de la comisión de las conductas tipificadas como delitos el síndrome de alienación parental. Algunos desde muy temprana edad, otros tantos ya un poco más grandes. Sin embargo, los resultados conductuales de cada uno de ellos era un factor denominador, como lo era la rebeldía, la agresión verbal, actitudes de desafío ante las autoridades, llegando ya, por supuesto, a la comisión de los actos ilícitos. Identificando tal situación, es que me di a la tarea de continuar en el análisis de teorías psicológicas de modificación de conducta, desarrollo evolutivo del cerebro desde edad temprana hasta la adultez y, por supuesto, que esto lo llevé a cabo, a la práctica, juntamente con el equipo al momento del desempeño de ese cargo. Los adolescentes en su mayoría, que aun y cuando los padres se encuentran juntos, de alguna manera han sido víctimas de alienación parental, por el lado contrario, aquellos que sí contaban con el apoyo incondicional de los padres tuvieron unos mejores resultados a aquellos que no tenían ese acompañamiento dentro del centro de internamiento. Por lo que esto robustece mi teoría en cuanto a la modificación de las conductas de manera negativa en la adolescencia y adultez en las personas que sufren o han sufrido el síndrome de alienación parental. Por lo que es vital que se regule un tratamiento integral inmediato al momento del divorcio y en casos de violencia familiar. Procesos judiciales en algún miembro, no solamente de los adolescentes, sino también de los padres o de las madres que pasan por un proceso judicial. Es importante una atención psicológica para que no haya ese quebrantamiento y que haya manifestaciones del síndrome de alienación, entre otros. Es decir, que se estipule de manera oficiosa el tratamiento psicológico en casos en los que se corre el riesgo de que se llegue a dar las posibilidades de conductas de alienación. La propuesta que por mi parte realizo es que dentro de la iniciativa, dentro de las reformas, dentro de lo que usted quiera hacer, diputada, se establezca también un apartado especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal, con el fin de que este sea el amalgama perfecta entre la equidad legislativa y una vez que ésta sea observada de manera obligatoria, los jóvenes que son víctimas del síndrome de alienación parental y, por supuesto, esto se traduzca en las resoluciones de nuestros jueces, ya que estos, de manera tal que si se inobserva esta situación en esos adolescentes, se estará revictimizando a los mismos. Y el Estado, en ese sentido, se vuelve verdugo de ellos, primeramente al fallarles en la prevención y atención de ese síndrome y posteriormente castigándolo por su propia omisión. Esa sería la propuesta que tenemos por parte de esta servidora, que a través de su experiencia vivió y que ha dado como consecuencia que yo tenga a bien entrar en el análisis de las consecuencias de la violencia que se tiene al momento de padecer el síndrome de alienación parental. Muchas gracias.